Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Hola, Jorge Magazzi. Buenos días, Buenos días, ¿cómo estás tú? muy bien. Ansioso de estar con ustedes Hay y poder muchos, contarles lo que muchos, hago. Sí. sí, nosotros también hay muchos que preguntan la continuidad de la historia de la Unidad Popular que tú la estás escribiendo, porque acá el 21 de octubre del año 2021, creo que fue, hiciste esta exposición de estos dos libros. Hoy no se nota muy Así bien es. por la exposición de tus dos primeros volúmenes, y estás el tercero y el cuarto que lo tienes listo, que lo vas a dar a conocer en Chile, creo que luego, pronto. En agosto, sí, ya está, creo que está fijado el lanzamiento para el 22 de agosto, el ¿De 3 y el dónde? 4. Mira, qué bien. Vamos a estar atentos para los chilenos que están allá, que deseen ir a escucharte o ir a ver. A lo mejor quieren comprar el libro y tu firma y tu autógrafo con una dedicatoria, como lo haces siempre. Eso va a ser en LOM, en los locales de la librería de la editorial LOM. Te voy a decir la fecha exacta. Hay el 22, efectivamente, y va a haber otro probablemente el 7 el 6 de septiembre en una librería que está en la Plaza Ñuñoa, que se llama La Cafebrería, y va a haber otro en Valparaíso, por supuesto, mi ciudad, en la ex cárcel el 8 de septiembre. Qué bien. Vamos a seguir Eso es lo que tengo repitiendo. hasta ahora. Lo vamos a seguir repitiendo para que aquellos que se le han olvidado anotar o quieran repetir, bueno, pueden repetir el programa, no hay ningún problema. Bueno, todos saben quién es Jorge. Es doctor en Historia, Arte y Arqueología por la Universidad Libre de Bruselas. También tiene un diploma de estudio profundizado digamos, en filosofía. Y así una grabación, tiene una grabación en informática, autorización para impartir cursos. Bueno, él es un doctor, ya está jubilado, está en Bruselas, pero él sigue activo. eh, y eso es lo bonito, que está entregando todos sus conocimientos a todos nosotros. Bueno, Jorge, continuamos entonces la primera parte. Eh, ya sabemos de qué se trata. Aquellos que estén interesados pueden volver atrás en el YouTube y pueden revisar si quieren saber, quienes no han escuchado esa parte. Jorge, tiene la palabra. Muchas gracias. Entonces, recuerdo que la vez pasada, en resumen, hablamos de la realización de la Unidad Popular. La grande de ella, que fue la nacionalización del cobre, la aceleración de la reforma agraria, la creación de la editorial Quimantú, el medio litro de leche, el aumento de salarios, sobre todo los más bajos, que permitió un nuevo poder de compra, el inicio del área de propiedad social, yo diría, por citar las principales, porque hay más, se hicieron muchas cosas. Esta vez vamos a hablar de las decisiones y también los conflictos, hay que plantearlos, que tuvo dentro de ella la Unidad Popular y la oposición. La oposición, había una oposición de derecha, pero el hito más importante es la mutación de la democracia cristiana en un partido que inicialmente estaba relativamente abierto al gobierno, cuando un año más tarde estaba en una oposición feroz y aliado con la derecha. Esa mutación es muy importante y son los temas que quiero evocar esta vez. Vamos a estar sobre todo el año 71, que es en realidad el año que cubren los dos libros que van a aparecer ahora en agosto. El, Hay que tener claro una cosa, porque vamos a comenzar con los debates dentro de la izquierda. El día que Allende comienza a gobernar, el 3 de noviembre del 70, entra en vigencia una reforma constitucional que permite el plebiscito. Esa reforma fue una de las pocas reformas propuestas por Frei Montalva, que propuso muchas, más de 70, pero solo 3 o 4 fueron aprobadas. Esta es una de las cosas que fue aprobada, entre otras también el Tribunal Constitucional para dirimir los conflictos entre el Congreso y el Ejecutivo, en fin. Pero el plebiscito era el artículo 109 de la Constitución, porque hay gente que yo he visto en debate de Chile decían, pero ¿cómo Allende iba a hacer un plebiscito? Sí, artículo 109 de la Constitución que entra en vigencia el primer día de su gobierno, pero era un plebiscito especial.
solo se podía efectuar un plebiscito en caso de que hubieran diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia de reforma constitucional, no de una ley. O sea, solo en materia de reforma constitucional. Y si esta era rechazada en todo o en parte, o el Parlamento rechazaba vetos del Ejecutivo, el Ejecutivo en 30 días de plazo podía convocar un plebiscito. Esa disposición existió, aunque en realidad nunca se aplicó, pero estuvo presente en la Unidad Popular y yo diría que fue una de las discusiones más importantes que se dio y quizás la decisión que se tomó no fue la más acertada, pero en fin, voy a tratar de presentar. Cuando Allende es electo, se sabe, no tiene mayoría parlamentaria. Recuerdo, habían entre senadores y diputados eran 200, de los cuales 85 eran de la Unidad Popular, 75 de la Democracia Cristiana, 45 de derecha. Entonces, sin mayoría parlamentaria, ¿cómo aplicar el programa o cómo obtener una nueva constitución? Habían dos vías. Al principio, un acuerdo parlamentario con la Democracia Cristiana, y estábamos en el contexto que se había aprobado el Estatuto de Garantías Constitucionales, o sea, hubo ya un acuerdo. Otro, por lo tanto, era posible por los primeros meses. O la otra opción era convocar un plebiscito. Y esta discusión se dio 4 veces, los 14 primeros meses de gobierno. La primera vez, en la Unidad Popular, la primera vez fue poco antes de asumir el gobierno. Allende le pide a un equipo de asesores, entre los que estaba el brasileño Darcy Ribeiros, el español Joan Garcés, que se había integrado, y Jorge Tapia Valdés, que era del Partido Radical, murió hace poco en Madrid, yo tuve la ocasión de entrevistarlo. Hacen un plan donde en el fondo era un cronograma, querían conseguir el área de propiedad social y la reforma del Estado rápidamente, y proponen que se introduzca en la Constitución la disolución de las cámaras como la que existe en Francia. Sin embargo, el Comité Político de la Unidad Popular rechaza esta idea. Ahora en esto también tengo que hacer una salvedad, porque hay un libro que está muy de moda ahora en Chile de un escritor de derecha, Mansuy, lo acabo de leer, recomendado por el presidente de la República, así que seguí sus recomendaciones y lo leí, aquí lo tengo, donde dice: Allende quedó prisionero de la Unidad Popular porque para ser candidato debió someterse al Comité Político de la Unidad Popular. En realidad eso no es así. Lo que pasa es que esto hay que entenderlo a través de la historia, y en la historia de la izquierda chilena está González Videla. González Videla, como sabemos, el año 48 traicionó, puso fuera de la ley al Partido Comunista, en fin. Entonces, en la izquierda chilena se instaura una cultura que si hay nuevamente un presidente de izquierda, este tiene que estar sometido al control, a la directiva de los partidos que forman la coalición. Pero este era un elemento que estuvo presente el año 58, 64 y 70, y al que Allende adhería. O sea, no es que para ser candidato tuvo que aceptar eso. Cualquiera hubiese sido el candidato, habría tenido que aceptar esa norma porque era una norma común de la izquierda. Pero efectivamente, salvo algunos terrenos, como eran las relaciones con las Fuerzas Armadas, las decisiones fundamentales en Chile las tomaba el Comité Político de la Unidad Popular, que eran todos los jefes de partido. Y el Comité Político de la Unidad Popular dice: no, ganamos con 36%, seguramente vamos a subir un poco, pero nada nos dice que vamos a llegar a 50 y no podemos arriesgar todo en un plebiscito. Entonces, la reforma constitucional solamente la hacemos por el cobre. Y efectivamente, 20-21 de diciembre del 70, se introduce el proyecto de nacionalización del cobre, pero no se introducen los otros que estaban esperando. Y los otros eran la reforma a la Constitución, la introducción de las 2 vueltas, la participación de los trabajadores, la legalización del área de propiedad social. Se espera entonces las elecciones de abril, las elecciones municipales del 4 de abril del 70, para ver cuál era el apoyo real de la izquierda. Llegan esas elecciones y, como sabemos, la izquierda obtiene la mayoría absoluta. Es la primera vez, yo diría que en la historia universal, que una coalición que reivindica el socialismo consigue más de la mitad de los votos. Un poco más, 50,03, era algo así, pero era más de la mitad. Entonces, nuevamente, Allende plantea el debate: tenemos que convocar un referéndum, porque eso nos permite introducir las reformas del Estado que queremos.
Y ahí hay una discusión dentro de la Unidad Popular donde finalmente va a pasar 3 veces lo mismo ese año. El Partido Socialista está a favor, pero el Partido Comunista se opone, de los grandes partidos. Y eso está claro, ¿ah? O sea, está en los libros de Garcés, lo reconoce el propio Luis Corbalán también en su memoria, hay cartas de Altamirano, o sea, no hay duda sobre los hechos. Claro, los argumentos es que, claro, eso nos permite finalmente ya obtener lo esencial, porque sí se conseguía introducir la disolución, se disolvía el Parlamento, se convocaban nuevas elecciones y la Unidad Popular, que era mayoritaria, podía transformar su mayoría nacional en mayoría parlamentaria. Y Allende estuvo a favor, pero efectivamente el Comité Político de la Unidad Popular no lo acepta. Por resumir, el mismo debate se da en julio, en el momento de la aprobación de la nacionalización del cobre. ¿Por qué? Porque se aprobó, pero con algunos retoques. El retoque más importante era que el proyecto inicial decía se nacionalizan los bienes necesarios para producir el cobre, y la democracia cristiana quería que se considerara su chilenización de Frei, la nacionalización pactada. Entonces al final se cambió por se nacionalizan las compañías, que eran las sociedades mixtas que había creado la democracia cristiana, que tenían el estatus de contrato ley. Pero eso si se nacionalizan las compañías, se nacionaliza el activo y el pasivo, o sea, la deuda. Y Chile se echó encima una deuda de más de 700 millones de dólares a causa de esa reforma. Entonces Allende dice, esto yo puedo poner el veto, puesto que no se aceptó el proyecto tal cual fue expuesto. Y podía incluir en el veto otros aspectos como eran la disolución de las cámaras, que la disolución la había propuesto Frei, el 67. Entonces era difícil que la democracia cristiana se opusiera también. Y sin embargo, no pasa. Con la misma relación de fuerza, Partido Socialista a favor, Partido Comunista en contra y los otros partidos dudosos, no se aprueba. Y en resumen, el mismo debate se da poco después, los meses de agosto-septiembre, con el mismo resultado. O sea, yo diría que la discusión decisiva que da la Unidad Popular el año 71 es convocar o no convocar un referéndum en función de esa posibilidad que brinda la Constitución entonces. Al final va a ser solo el 10 de noviembre del 70, es el día que llegó Fidel Castro, pero en la mañana de ese día el gobierno introduce un proyecto de reforma constitucional, pero que al final va a ser rápidamente rechazado, que incluía lo que se llamaba la Cámara Única, o sea, un poder legislativo unicameral, pero también el hecho de que los parlamentarios no podían ganar más de 20 sueldos vitales, que podían ser reelectos una sola vez, igualaba jurídicamente a hombres y mujeres. En ese tiempo las mujeres casadas pasaban a ser menores de edad legalmente. Para salir del país tenían que tener un permiso firmado por el marido para abrir una cuenta en banco igual, en fin. Todo eso se termina la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos, y introduce las leyes generadas por iniciativa popular también. O sea, si se reúne una cierta cantidad de firmas, se puede introducir un proyecto de ley al Parlamento. Bueno, todo eso no pasa, va a ser rápidamente rechazado por la oposición. Ese es un primer tema que yo creo que hay que tenerlo presente, porque hay un debate donde es difícil decir lo que habría pasado si se convoca el plebiscito, porque indudablemente eso implicaba un riesgo, podía perderse. Pero las relaciones o sea, los resultados electorales de julio hasta julio, agosto, son muy favorables a la Unidad Popular, y si se hubiera hecho en ese periodo, hay altas posibilidades que se hubiese podido ganar, y con un parlamento favorable, efectivamente, la historia habría podido tomar otro curso. Eh, Esa es una primera idea sobre los debates que se dan en la Unidad Popular. ¿Qué pasa con la derecha y con la democracia cristiana? La derecha está desarticulada después del fracaso de los 3 intentos de golpe de Estado de los 60 días. Recuerdo, en ese periodo, o sea, los 60 días me refiero al periodo que va entre la elección, el 4 de septiembre, y la toma de posesión, el 3 de noviembre, hay 3 intentos de golpe, creo que ya los he
he hablado de ellos otras veces, pero el último fue el que termina con el asesinato del general Schneider, en el que una parte de la derecha está implicada y queda desarticulada con eso, quedan en una posición difícil. Y la democracia cristiana está en una situación donde la ala izquierda, los partidarios de Tomic, digamos, eran quizás mayoritarios en un primer momento. En todo caso, me refiero a eso según el resultado de la Junta Nacional que aprobó que la democracia cristiana votara por Allende en el Congreso, que fue un resultado de 240 votos contra 190. Esa era más o menos la relación de fuerzas dentro de la democracia cristiana. Por lo tanto, hay una cierta apertura. Pero yo les reconozco que al comenzar este trabajo, mi impresión era que esa apertura había durado unos 6 meses. Y la verdad es que no, fue mucho más corta. Duró 2 meses, yo diría noviembre y diciembre del 70. Después de eso, la democracia cristiana emprende una marcha forzada hacia la oposición radical. Ahora, ¿qué pasa en esos momentos? Hay un cambio de directiva. El presidente de la democracia cristiana, el que llevó a la democracia cristiana al voto por Allende en el Congreso, era Benjamín Prado, también porteño de Valparaíso, que murió también hace poco tiempo, pero tuve la ocasión de entrevistar 2 veces. Y Benjamín Prado era partidario de una cierta oposición, pero en buenos términos con el gobierno. Pero hay un cambio de directiva y es electo Narciso Irureta en fines de diciembre del 70. Y Irureta tiene una retórica todavía que la democracia cristiana está por el socialismo comunitario, que ellos quieren también una serie de medidas populares, pero no toleran el sectarismo, el estatismo, el hecho que, o sea, plantean que la Unidad Popular es un proyecto encubierto donde quieren someter a los chilenos a la esclavitud comunista, donde todos van a ser esclavos del Estado. Es un mensaje más o menos de ese tipo. Ahora, esto se manifiesta en la primera oposición importante es la oposición a la nacionalización de la banca. Allende anuncia que se van a nacionalizar todos los bancos en un discurso por cadena nacional el 30 de diciembre del 70. Y explica que en poco tiempo, pocos días, se va a presentar un proyecto de ley, pero mientras tanto, la Corfo abre un poder comprador y todos los que quieran vender acciones las pueden vender, en resumen, en buenas condiciones, es buen negocio vender las acciones. Y se da un proceso que es interesante porque la mayoría vende. Y cuando digo la mayoría, sabemos en ese tiempo habían 22 bancos privados, algunos muy pequeños, pero eran 22 bancos. Generalmente los bancos hay 1% de los accionistas que tienen más del 50% de las acciones. Por ejemplo, el Banco de Crédito de Inversiones era Yarur, en fin. Cada clan, el Banco Edwards, por supuesto, era el clan Edwards, o sea, cada clan tenía su banco que financiaba sus empresas. Ahora, esto era porque en esa época conseguir un crédito era muy, muy difícil, a diferencia de la época actual, donde hoy día digamos que es demasiado fácil. Pero en ese tiempo el crédito era algo limitado a la burguesía y un poco y difícilmente a las clases medias. Y nada más. O sea, que un trabajador asalariado consiguiera un crédito era casi imposible. Eso no existía. Entonces, esto permitía facilitar el crédito a las medianas y pequeñas empresas y también a personas que querían comprar una casa, que querían hacer gastos de ese tipo. Para eso se nacionalizan los bancos y la mayoría de los accionistas, incluso los grandes capitalistas, venden las acciones. El propio Jorge Alessandri vendió una parte de las acciones. Entonces se da un proceso raro. La derecha económica vende, pero la derecha política se opone al proyecto. Y aparece una oposición rabiosa. Primero, la democracia cristiana consigue aprobar un proyecto de ley donde dicen que hay que examinar todas las compras de acciones, dice, acusando a la Unidad Popular de haber comprado acciones con información privilegiada. Y se hace la investigación y nada. También dicen que no hay que votarlo porque ellos a través de la ley pueden conseguir precios todavía mejores para las acciones. Pero a uno de ellos se le ocurre que esto transgredía la ley antimonopolios y piden un informe a la Comisión Antimonopolio, cuyo fiscal es un señor eh, Waldo Ortúzar, me parece que es el apellido, que
hace un informe diciendo, no, si la Corfo compra todas las acciones de los bancos, esto constituye monopolio y es ilegal. Y la Corte Suprema adhiere a esa doctrina. Que la Corte Suprema es parte de la derecha. La derecha no solo los partidos, la Corte Suprema, la Contraloría. Entonces, la Unidad Popular queda en el proyecto queda en una situación difícil porque se está cuestionando la compra de bancos. Y eso fue una de las primeras acciones de la democracia cristiana. Después hay otro asunto, lo publiqué en un artículo que apareció en Le Monde Diplomatique y va a estar en los libros, que es el complot del cobre, que es difícil de explicar, pero en resumen, un grupo de extranjeros basados en Suiza, en Argentina, en Uruguay, con cómplices chilenos, intentaron una pequeña compra de una partida de cobre de 9.000 toneladas, lo que es poco, pero ofrecen en los mercados internacionales 900.000 toneladas. Es la producción chilena de un año y medio entonces. Y esto a precios más bajos que los del mercado de Londres. Esto con el objetivo de hacer bajar el precio del cobre, y lo consiguieron durante 3 semanas. El precio del cobre estaba a 52 centavos de dólar la libra y a causa de este complot baja a 47, lo que es mucha plata perdida por el Estado chileno en ese entonces. Bueno, la democracia cristiana, en lugar de denunciar esto como una operación internacional de boicot, que era lo que era, dice que hay corrupción en el gobierno y su presidente, Narciso Irureta, acusa de corruptos, sin dar nombres, a la democracia, a la Unidad Popular. Allende le escribe diciéndole que es muy grave su acusación y que por favor dé a conocer lo que sabe públicamente. Pero dice que no es él, que es la justicia, en fin. O sea, no da nombres, pero acusa de corrupción. Y esto fue muy bullado los meses de febrero y marzo del 71, que es otro de los elementos donde la oposición, la democracia cristiana, perdón, pasa a una oposición radical. Ahora, investigué también, porque les recuerdo que hubo elecciones de regidores el 4 de abril del 71, y cómo fue esa campaña electoral, y me quedé realmente estupefacto con los afiches de la democracia cristiana. Y ahí yo pensaba que esto había sido más tarde. No, ya fue en febrero, marzo del 71. Hay afiches que ocupan cada uno de ellos una página completa del Mercurio, lo que es muy caro en esa época. Y son por lo menos 12, van a estar en el libro, o sea, conseguí copia de los afiches, se los podría mostrar en algún momento, sí. Pero son afiches que describen Chile como un campo de concentración. En uno está la torreta de un campo de concentración y vigilando. En esto se va a transformar Chile. En otro, usted está fichado, o sea, el Estado lo está vigilando. Esta es la última vez que vamos a poder votar. Otro afiche, en fin. Y esa era la tónica. O sea, todos los afiches están denunciando una dictadura inminente. Y si la izquierda gana esa elección, estamos bajo la dictadura comunista. Ese era el mensaje de la democracia cristiana ya en febrero, marzo del 71. Y lo prueban esos 12 afiches. El día de la elección, el presidente del partido, junto con el exministro de Defensa Sergio Ossa y junto con el expresidente Frei, se invitan, dice Corri en los documentos desclasificados, recuerdo Corri era el embajador de Estados Unidos en Chile, dice que llegaron a su casa y para comentar los resultados. Y Corri los felicitó porque esa campaña del terror, dice, la de febrero o marzo del 71, fue mucho mejor que lo organizada por Estados Unidos el año anterior. Las mejores campañas del terror son las que lo organizan ustedes mismos porque conocen Chile mejor que nosotros, en fin. Pero no hay duda que ya organizaron una campaña del terror y todo esto, digamos, compartiéndolo con el embajador estadounidense. Ahora, ¿qué implica que se haya compartido? Porque vimos que durante la elección presidencial, Estados Unidos no financió directamente a ningún candidato, con el criterio que Alessandri tenía suficiente dinero, se podía financiar solo, y no confiaban en Tomic y por supuesto no iban a financiar a él. Pero sí financiaron la campaña del terror, que fueron una serie de afiches que mostré donde había un tanque soviético frente a la moneda y cosas de ese tipo. Pero fue una campaña que no produjo todo el efecto deseado, en todo caso, no estuvo muy bien hecha. Y eso costó varios cientos de millones de dólares. Y lo hicieron a través de organizaciones que se llamaban Acción Mujeres de Chile, Chile Joven, o sea, grupos inexistentes que invitaron para eso. Pero ya el 13 de noviembre, o sea,
después de una semana de gobierno de la Unidad Popular, el informe Covert Action in Chile, o sea, la Comisión de Investigación del Senado estadounidense del 75, indica que llegaron $25.000 para gastos incurridos por candidatos DC. Es una pequeña suma, pero es algo. El 19 de noviembre deciden que son 725, lo que ya es mucho más. Pero en realidad eso no va a llegar porque es reemplazado por un monto mayor el 28 de enero. Y el 28 de enero de 1971, Estados Unidos destina $1.240.000 para partidos y agrupaciones anti-Allende, dice, y para comprar estaciones de radios y periódicos, y apoyar a los candidatos a regidores en las elecciones. Por supuesto, esto es para toda la oposición. Le toca un poco a la democracia radical, la disidencia, al Partido Nacional, pero mucho, o sea, más de la mitad de eso, a la democracia cristiana. Y el 22 de marzo hay un extra para la democracia cristiana de $185.000. Piensen en los dólares de la época, porque no en las sumas actuales. Esa plata era mucho dinero entonces. Si se pasa por el oro, habría que multiplicarlo por 6 para tener una idea más o menos de lo que representa actualmente. Entonces, el viraje a la derecha de la democracia cristiana casi corresponde matemáticamente a la llegada de esos fondos ilegales de la CIA. Y eso es uno de los hoyos negros de la historia de Chile, porque hasta ahora, si bien está claro que la CIA o Estados Unidos lo mandó, la democracia cristiana nunca ha reconocido quién, o ha aceptado, o ha dicho a Chile quién lo recibió. Lo que sabemos es que no era la democracia cristiana como partido, sino que era un equipo alrededor de Frei. En realidad no se los mandaban a la estructura del Partido Demócrata Cristiano, se los mandaban a gente segura que estaban alrededor de Frei. A fines del año 71, Frei y Sergio Osa van a Estados Unidos y Sergio Osa apretó, agradece estas ayudas, eso está en los documentos desclasificados, agradece estas ayudas. Eso, yo no sé si ya hablé demasiado tiempo, porque después viene el asunto Pérez Ujovich, No, pero con no, esa está razón. muy bien. Una preguntita, no quiero interrumpirte, está muy bien, pero ahí interesante eso de la democracia cristiana, pero dentro de la democracia cristiana había una tendencia más progresista, o sea, una tendencia más favorable al gobierno de Allende, me parece. No sé. Esa tendencia va perdiendo influencia rápidamente. Y en el partido en demócrata cristiano se forma la cultura que son víctimas del sectarismo, que es muy difundida hasta ahora. Gente que fue de la izquierda cristiana dicen sí, pero hay que decir que la Unidad Popular fue sectaria con nosotros, porque los maltrataron en la administración pública, doblaron los puestos, cosas de ese tipo. Bueno, lo que se puede decir es que quizás hay algo de eso, pero fue mucho menos de lo que hicieron los 4 gobiernos anteriores y no hubo ningún despido. Se les aseguró el trabajo a todos. Lo que pasa es que Frei hizo pasar un proyecto donde incluso gente con puesto de responsabilidad no se podía remover. Y eso Allende la Unidad Popular tenía que poner gente de confianza. Entonces crearon dobles puestos, cambiaron de nombre. Eso existió a las funciones. Pero efectivamente, lo que era el sector de izquierda va quedando cada vez más aislado. Y hay dos acciones, no sé si yo diría lo que va a precipitar el paso a la derecha de la democracia cristiana es el asesinato de Edmundo Pérez Ucuvich, el 8 de junio del 71. Como se sabe, lo ejecuta un grupo que se llamaba la VOP, Vanguardia Organizada del Pueblo. Es un grupo que nunca pasó los 20, quizás 30 integrantes. Nunca tuvo una acción social, no participó en ningún tipo de elección, ni sindical, ni centro de alumnos, nada de eso. Tampoco tuvo documentos teóricos. Es cierto que primero sus fundadores fueron primero militantes del Partido Comunista y después militantes del MIR y rompieron con la idea de que había que enseñarle la violencia a la clase obrera. Pero se dedicaron a hacer una serie de atracos a pequeños comerciantes, lo que los acercó mucho a la delincuencia común, y finalmente matan a 3 carabineros, se toman la metralleta con la que estaban de guardia, y con una de ellas asesinaron a Pérez Ucovich. Fue Ronald Rivera Calderón, que fue el que disparó, no hay duda de eso. Manejaba el auto su hermano y iba con un ex carabinero de apellido Salazar, que era miembro de la VOC también.
Entonces, ahora hay una gran duda si eso fue, si hubo manipulación. Por supuesto, la izquierda lo denunció y el gobierno tomó todas las medidas para encontrar a los culpables, pero la Democracia Cristiana hace una gran campaña diciendo que no tiene que ser investigaciones porque estaba dirigida por un marxista que sospechaban de complicidades con la POP, que era Eduardo Paredes, que la estaba dirigiendo desde hace poco. La investigación fue dirigida por un militar que investigó el caso Snyder y solo, más o menos en marzo, fue el relevo en la dirección de investigación. Y el vicedirector era Carlos Toro, que era del Partido Comunista, había un socialista, un comunista, y la Democracia Cristiana armó un escándalo diciendo que quieren esto, hay que pasarle la investigación a militares porque desconfía de investigación. Pero en realidad fue investigaciones quien terminó dando con lo de la UOP, esto lo cuento bien también en el libro. Pero el problema central es que al final hay indicios de manipulación, aunque no hay pruebas absolutas, que esto lo cuenta Carlos Toro en sus memorias. La manipulación fue lo siguiente, digamos, después de leyendo todas las deposiciones, se dan cuenta que poco antes del asesinato, al cumpleaños de uno de los Rivera Calderón, asistieron unos panameños, que eran exilados panameños en Chile de derecha, habían sido opositores a Torrijos. Uno de ellos era médico, había estudiado medicina en la Universidad de Chile, y él quien le habría dicho a Ronald Rivero, ustedes hacen cosas chicas, o sea, atraco a pequeños negocios, pero no se atreven a hacer algo grande. ¿Y algo grande como qué? Como Pérez Ucoche. Lo voy a hacer, le habría dicho Ronald Rivero. O sea, fue por ahí que habría sido inducido ese asunto. El asunto es verdad que ese asesinato como que ya coloca una distancia final, pero cayó en el momento preciso, lo que también es un indicio más, una distancia entre el gobierno y la Democracia Cristiana. Y hay una primera medida, hasta entonces había un acuerdo que la presidencia del Senado era la Democracia Cristiana y la presidencia de la Cámara era la Unidad Popular. Y el presidente del Senado ya era Elwin, y el presidente de la Cámara era un radical, Jorge Eduardo Ibáñez. Y la Democracia Cristiana hace caer la mesa de la Cámara con apoyo del Partido Nacional y finalmente, resumo el caso, pero se quedan ellos también con la mesa de la Cámara. Eduardo Cerda en un momento. Entonces con esto rompen ese acuerdo tácito que es también una forma de mostrar que ya no hay más acuerdo posible con el gobierno. Y yo diría que a partir de entonces pasan a una oposición radical y el paso siguiente es la primera lista conjunta con la derecha. Hay una elección parcial en Valparaíso, porque había muerto una diputada demócrata cristiana, y en esa elección la Democracia Cristiana va junta con la derecha. Ahora, ahí también hay una discusión interesante en la Unidad Popular, porque pasara lo que pasara, eso no iba a cambiar las relaciones de fuerza en la Cámara. Y Allende se da cuenta que en Valparaíso la Unidad Popular había sido casi la mitad en las elecciones presidenciales, 48%. Entonces, en una lista a 3, Unidad Popular, Democracia Cristiana, derecha, la Unidad Popular ganaba seguro. Entonces, la Democracia Cristiana para ganar solamente podía hacerlo a través de una alianza con la derecha. Para no precipitar esa alianza, Allende sugiere a la Unidad Popular que no presentara candidato a cambio que la Democracia Cristiana presentara un hombre de izquierda. Incluso se barajó el nombre de Luis Badilla, que era el presidente de la Juventud. Pero no hay acuerdo y finalmente se presentan, la Unidad Popular presenta a Hernán del Canto y la Democracia Cristiana busca muy bien, era un demócrata cristiano que se había afiliado justo esos días, el doctor Marín, pero que era muy bien visto por la derecha, o sea, es un candidato aceptable por la derecha y la derecha apoya a este candidato. Es cierto que llegan finalmente gana la derecha por poco, incluso la Unidad Popular aumenta algunas centésimas su voto, pero por primera vez se consolida la unidad de la derecha. Y eso va a provocar pocas semanas después la ruptura de lo que quedaba de izquierda en la Democracia Cristiana. Después de esa elección, el sector de izquierda de la Democracia Cristiana, dirigido por Bosco Parra y 7 diputados, renuncian y forman la Izquierda Cristiana.
cosa que a la que Allende también se opuso. Pensó que era mejor que siguieran dentro del partido para impedir frenar un poco su derechización, porque después de eso no hay obstáculos, o sea, quedan algunas personalidades un poco progresistas, pero que no le podían hacer el peso a la influencia de Frei. Entonces, eso ya va a soldar la derechización de la democracia cristiana. Y a partir de entonces comienzan a actuar en bloque con el Partido Nacional. Presentan un proyecto de reforma constitucional Hamilton Fuente Alma que anula la compra de acciones de empresas y exige que las nacionalizaciones se hagan solo por ley y no por decreto. Y finalmente, para concluir, a fin de año realizan la primera acción conjunta, que fue la famosa Marcha de las Cacerolas, aunque todavía la convoca un organismo extraño y un poco desconocido. Y esta marcha fue una imitación de algo que se hizo en Brasil en ese tiempo, fue el 64, que precedió de 10 días el golpe de Estado en Brasil contra Goulart, una marcha en Brasil en las mujeres por Dios y la familia y la propiedad. En Chile eran marcha de las cacerolas vacías, pero también se destacó el rol de la mujer y fue organizada por mujeres, aunque llamaron a manifestar en conjunto el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Nacional y los otros partidos de derecha, y estas mujeres van encuadradas por milicias de extrema derecha que tienen ya características fascistas. Yo diría, esa es la gran evolución de la democracia cristiana en más o menos un año de tiempo. Eso Porque la hora se nos, va. se nos va muy rápidamente. Bueno, tenemos que despedirnos. Quedan pendientes muchas cosas, por supuesto. Por supuesto, hay muchos temas más. Si podemos hablar todo lo que ocurrió, detalles sobre la reforma agraria, la violencia en el campo, Sí, en fin, hay eres muchas cosas que pasaron ese año. eres muy bienvenido, Jorge. Así Bueno, que cuando ustedes quieran, yo con mucho gusto, si puedo dar a conocer lo que hago. Por ejemplo, en ese tiempo hubo muchos debates sobre el film La Confesión de Costa Gabras, que el gobierno acusaron al gobierno de querer esconderlo. No, no era cierto, por supuesto. Está el primer mensaje de Salvador Allende, que fue brillante. Me gustaría también tener la ocasión de hablar, quizás podría ser otro tema, perfecto, de las perfecto. relaciones internacionales, porque de eso no he hablado hasta ahora. Sí, Pero eso también hay una política internacional progresista y eso yo creo que alcanza para un capítulo más también. se va a terminar en cualquier momento. Así que despidámonos ahora y quedan Bueno, pendientes. que estén bien y hasta una próxima ocasión. Un gusto y muchas gracias por escucharme, los que hayan Gra- llegado hasta el final. Sí. Gracias a ti, Jorge, y a todos ustedes un caluroso abrazo fraternal y hasta pronto. Chao, Jorge. Nos vemos. Chao.